Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre emocionada de traerles un nuevo vídeo, uno que honestamente me dejó con el corazón un poquito, ¿cómo decirlo? Tocado. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que involucra a Kerem Bürsin, el actor turco que tanto nos gusta, y un gesto que en un momento bastante duro, nos emocionó a todos. Ya saben que me encanta traerles noticias sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre aquellos famosos que admiramos y que en cierto modo, sentimos un poco cercanos a nosotros. Y cuando vi esta historia, sentí que tenía que compartirla con ustedes. Es una historia de humanidad, de empatía, y de cómo, incluso en momentos de dificultad, los gestos pueden decir más que 1000 palabras. Pero antes de que empecemos de lleno, ya saben, no quiero que se me olvide suscríbanse al canal. Es súper importante. Si les gusta el contenido que les traigo, si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí al tema que nos concierne. Como les dije, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de un gesto que, sinceramente, me dejó sin palabras. Para quienes no estén tan familiarizados con la vida del actor, Kerem Bürsin es un actor turco súper famoso, conocido por su trabajo en series como Love is in the Air o Sen Kalkam, que acá en Latinoamérica fueron un éxito rotundo. Es un actor talentosísimo, muy carismático y que además, es conocido por ser una persona muy cercana a sus fans, por ser muy humilde y por tener un gran corazón. Y eso es algo que vamos a comprobar con esta historia. Pero antes de entrar en detalles sobre el gesto en sí, tenemos que contextualizar un poquito. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, este gesto ocurrió en un momento delicado, un momento donde Kerem Bürsin se enfrentaba a una situación personal bastante difícil. Y aquí es donde entra en juego su expareja, la actriz Hande Erçel. Ya todos sabemos, o al menos la mayoría, que Kerem y Hande mantuvieron una relación amorosa que surgió precisamente en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y su romance traspasó la pantalla, enamorando a millones de fans en todo el mundo. La relación, como todas, tuvo sus altibajos y finalmente terminó, pero parece que la amistad y el cariño mutuo quedaron intactos. Y es precisamente aquí donde la historia se pone interesante. Hace un tiempo Hande Erçel, la ex de Kerem, estaba pasando por un momento muy duro. Su sobrina, la pequeña Mavi, hija de su hermana Gamze, estaba luchando contra una enfermedad. La salud de Mavi era delicada y la familia Erçel, lógicamente, estaba muy preocupada y unida, enfrentando esta difícil situación con toda la fuerza posible. La noticia sobre la enfermedad de Mavi, aunque se mantuvo en gran medida dentro del círculo familiar, llegó a oídos del público a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, generando una ola de apoyo y cariño hacia la pequeña y su familia. En medio de esta tormenta y como buen amigo y persona empática, Kerem Bürsin decidió mostrar su apoyo a Hande y a su familia. Y lo hizo con un gesto sencillo pero profundamente significativo. ¿Qué hizo Kerem? Pues en un evento público fue fotografiado luciendo una pulsera muy especial. Era una pulsera que había sido diseñada especialmente para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad que padecía la sobrina de Hande. Al llevar esa pulsera, Kerem no solo estaba mostrando su apoyo directo a la causa, sino que también estaba enviando un mensaje de solidaridad a Hande y a su familia. La pulsera, que llevaba el nombre de Mavi, se convirtió en un símbolo de esperanza y apoyo, y su diseño, a menudo con colores vibrantes y motivos alegres, pretendía transmitir optimismo en medio de la adversidad. La pulsera se convirtió rápidamente en un objeto de deseo entre los fans de Kerem y Hande, quienes veían en ella una forma de mostrar su cariño y apoyo a la pequeña Mavi. Imaginen la situación. Kerem, en medio de un evento con la atención de los medios de comunicación, decide mostrar su apoyo a su expareja y a su familia, luciendo una pulsera que representaba la lucha de la pequeña Mavi. Un gesto que sin duda conmovió a todos. Y es que en ese momento la fama, el éxito y las diferencias del pasado quedaron a un lado. Lo que importaba era la solidaridad, el apoyo y la empatía. La elección de Kerem de mostrar públicamente su apoyo fue considerada por muchos como un acto de gran valentía y generosidad. No solo se limitó a enviar un mensaje privado de apoyo, sino que decidió visibilizar la causa, utilizando su plataforma y su influencia para generar conciencia y recaudar fondos. La noticia, por supuesto, se viralizó rápidamente.
Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, de agradecimiento y de admiración hacia Kerem Bürsin. Los fans, que ya lo querían, lo admiraron aún más, reconociendo su nobleza y su corazón generoso. El gesto de Kerem no solo fue aplaudido por sus seguidores, sino que también fue reconocido por colegas del mundo del espectáculo, quienes expresaron su admiración y respeto por su gesto. La solidaridad de Kerem resonó en la comunidad artística turca, demostrando que a pesar de las rivalidades y diferencias, la empatía y el apoyo mutuo pueden prevalecer. Este gesto, además de ser un acto de bondad en sí mismo, también demostró la madurez y el respeto que existe entre Kerem y Hande. A pesar de haber terminado su relación sentimental, ambos demostraron que la amistad y el cariño pueden perdurar, y que la empatía y el apoyo son fundamentales en momentos de dificultad. La forma en que Kerem y Hande han manejado su relación después de la ruptura ha sido elogiada por sus fans y por los medios de comunicación. Ambos han demostrado madurez, respeto y cariño mutuo, dejando claro que a pesar de las diferencias, el afecto y el aprecio pueden permanecer intactos. La capacidad de Kerem y Hande de mantener una relación amistosa, especialmente en momentos difíciles, ha sido un ejemplo para muchos, demostrando que es posible superar las diferencias y mantener el respeto y la consideración por el otro. La verdad, me pareció un gesto muy valiente por parte de Kerem. No es fácil mostrarse vulnerable ni expresar apoyo público a alguien que en su momento fue importante en tu vida. Requiere una gran dosis de madurez, de respeto y sobre todo, de un gran corazón. Y eso es algo que para mí, Kerem demostró con creces. La valentía de Kerem al mostrar su apoyo público a Hande y a su familia fue especialmente notable. En un mundo donde las relaciones mediáticas a menudo terminan en controversias y peleas públicas, la actitud de Kerem fue un soplo de aire fresco. Demostró que es posible mantener la dignidad, el respeto y la empatía incluso después de una ruptura, y que los sentimientos de cariño y aprecio pueden perdurar. Y aunque la historia de Mavi lamentablemente tuvo un desenlace triste, quiero destacar que este gesto de Kerem Bürsin no solo fue importante para Hande y su familia en ese momento, sino que también sirvió para crear conciencia sobre la enfermedad que padecía la pequeña, y para fomentar la solidaridad y el apoyo a las causas benéficas. Aunque la lucha de Mavi contra la enfermedad tuvo un final doloroso, el gesto de Kerem Bürsin no pasó desapercibido. Sirvió como un recordatorio de la importancia de la solidaridad y el apoyo en momentos difíciles, y generó conciencia sobre la enfermedad que sufría Mavi. La comunidad, tanto en Turquía como en el extranjero, se unió para apoyar a la familia Arcel, mostrando una vez más la fuerza del espíritu humano. El recuerdo de Mavi y el gesto de Kerem sigue vivo en los corazones de muchos, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la bondad y la empatía. Además, el gesto de Kerem nos recuerda la importancia de la empatía, de la solidaridad y de la amistad, especialmente en momentos de dificultad. Nos enseña que a veces los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto, y que la bondad y el apoyo son fundamentales para superar los momentos difíciles. El gesto de Kerem Bürsin es una lección de vida para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de la empatía, la solidaridad y la amistad, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Nos enseña que los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto, y que la bondad y el apoyo son fundamentales para superar los desafíos que la vida nos presenta. La historia de Kerem y Hande y el gesto de Kerem son un ejemplo de cómo podemos demostrar nuestro apoyo y cariño a los demás, independientemente de las circunstancias. Es importante recordar que, más allá de las relaciones sentimentales, lo que realmente importa son los lazos de amistad, de cariño y de apoyo mutuo que construimos con las personas que nos rodean. Y Kerem, con este gesto, nos dio una lección valiosa sobre eso. La actitud de Kerem nos recuerda que, más allá de las relaciones sentimentales y las diferencias personales, lo que realmente importa son los lazos de amistad, el cariño y el apoyo mutuo que construimos con las personas que nos rodean. Kerem, con su gesto, nos dio una lección valiosa sobre la importancia de la empatía y la solidaridad, y sobre cómo podemos demostrar nuestro apoyo a los demás en los momentos de mayor necesidad. Su acción nos anima a ser mejores personas, a ser más compasivos y a tender una mano a quienes lo necesitan. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya dejado algo positivo. A mí personalmente me dejó con una sensación de esperanza, de que a pesar de todo, todavía existen personas con un gran corazón dispuestas a tender una mano. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por ver el vídeo.
Me encanta tenerlos acá conmigo. Si les gustó, no se olviden de darle un like, eso me ayuda un montón a que YouTube recomiende este vídeo a más personas. Y por supuesto, si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y si tienen algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta saber qué les parece. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden siempre ser empáticos, solidarios y valorar los gestos de bondad. Hasta pronto.